Hoy nos embarcamos en una travesía fascinante, una travesía que nos llevará a descubrir 14 historias sobre el poder y la paz que se encuentran en un acto simple pero transformador: confiar en Dios. Imagina por un momento que estás caminando por un sendero en el bosque. Los árboles se alzan majestuosos a tu alrededor, sus hojas susurran historias antiguas con cada brisa que pasa. El camino es hermoso, pero también está lleno de incertidumbres. ¿Qué habrá detrás de la próxima curva? ¿Qué peligros o bendiciones aguardan más adelante? En medio de esta caminata, te encuentras con un guía, alguien que conoce el bosque como la palma de su mano. Este guía te asegura que conoce cada piedra, cada árbol y cada rincón del sendero. Confiar en este guía cambiaría completamente tu experiencia, ¿verdad? Ya no caminarías con temor, sino con confianza, sabiendo que estás en buenas manos. Así es la vida con Dios. Confiar en Dios significa reconocer que, aunque no conocemos cada detalle de nuestro camino, tenemos un guía que sí lo sabe. Es entregarle nuestras preocupaciones, nuestras dudas y nuestros miedos, y descansar en la certeza de que Él tiene el control. Pero, ¿por qué es esto tan fundamental para la vida cristiana? Bueno, aquí está el corazón del asunto. Nuestra fe no se trata solo de creer en Dios, sino de confiar en Él. La fe verdadera va más allá del conocimiento intelectual. Es una relación viva y dinámica, donde aprendemos a depender de Dios en cada aspecto de nuestra vida. En las Escrituras, vemos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios y fueron testigos de su fidelidad. Piensa en Abraham, que dejó su tierra y su familia para seguir una promesa divina. O en Moisés, que condujo a un pueblo entero a través del desierto basándose en la guía de Dios. Cada uno de ellos nos muestra que confiar en Dios es esencial para experimentar su poder y provisión. Confiar en Dios también nos da paz. En un mundo lleno de incertidumbres, saber que Dios tiene el control nos permite descansar. Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 7 nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La historia de Abraham, un modelo de fe y confianza, narra la historia de Abraham y su confianza en Dios a lo largo de su vida. Así que, acomódense y prepárense para una aventura llena de desafíos, promesas y milagros divinos. Nuestra historia comienza en una tierra llamada Ur de los Caldeos, donde vivía un hombre llamado Abraham. Un día, Dios se le apareció a Abraham y le hizo una promesa increíble: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Génesis capítulo 12 versículos del 1 al 2. Imaginen el asombro y la valentía que se necesitaba para dejar todo lo conocido y aventurarse hacia lo desconocido solo por la palabra de Dios. Abraham, junto con su esposa Sarai y su sobrino Lot, emprendió el viaje hacia una tierra desconocida. Fue un viaje lleno de incertidumbres y peligros, pero Abraham confiaba en la promesa de Dios. Llegaron a Canaán, la tierra prometida, y allí Dios le dijo a Abraham que esa tierra sería para sus descendientes. Aunque en ese momento Abraham no tenía hijos, su fe no vaciló. Pasaron los años, y aunque Dios había prometido a Abraham una descendencia numerosa, Sarai seguía siendo estéril. Sin embargo, la confianza de Abraham en Dios se mantuvo firme. Un día, Dios lo llevó afuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Así de numerosa será tu descendencia. Génesis capítulo 15 versículo 5. Abraham creyó en el Señor, y Dios se lo contó como justicia. La promesa de Dios se puso a prueba cuando Sarai, en su desesperación por tener un hijo, sugirió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar. Nació Ismael, pero Dios tenía un plan diferente. A los 99 años, Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham, que significa padre de multitudes, y a Sarai por Sara, que significa princesa. Les prometió que tendrían un hijo propio, Isaac, a pesar de su avanzada edad. Y así fue. Contra toda lógica y naturaleza, Sara dio a luz a Isaac. La alegría de Abraham y Sara fue inmensa, y la fidelidad de Dios se manifestó de manera milagrosa. Pero la prueba más grande de la fe de Abraham aún estaba por venir. Dios le pidió que sacrificara a su amado hijo Isaac como ofrenda en el monte Moriah.
Imaginen el dolor y la confusión que debe haber sentido Abraham, pero su confianza en Dios no flaqueó. Con el corazón cargado de dolor pero con una fe inquebrantable, Abraham preparó el altar y ató a Isaac. Justo cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, un ángel del Señor lo detuvo: no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Génesis capítulo 22 versículo 12. Dios proveyó un carnero como sustituto, y la vida de Isaac fue salvada. La obediencia y la fe de Abraham no solo le trajeron bendiciones a él y a su familia, sino que también establecieron un legado eterno. Dios reiteró su promesa a Abraham, asegurándole que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y que a través de su linaje, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Este linaje culminaría con Jesucristo, el Salvador del mundo. La historia de Abraham es un recordatorio poderoso de que confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus planes, nos lleva a experimentar su fidelidad y provisión de maneras que superan nuestras expectativas. Abraham no solo escuchó la voz de Dios, sino que actuó en fe, caminando en obediencia y confianza, y eso lo convirtió en un modelo de fe para todas las generaciones futuras. Queridos amigos, la vida de Abraham nos enseña que la verdadera fe no se mide por la ausencia de dudas o desafíos, sino por nuestra disposición a confiar en Dios y seguir su dirección, incluso cuando el camino parece incierto. Así como Abraham, podemos encontrar fuerza y esperanza en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas. Ahora, me encantaría escuchar de ustedes. ¿Cómo confían en Dios en su vida diaria? Compartan sus experiencias y testimonios en los comentarios. Confiar en Dios en tiempos de adversidad. El ejemplo de Job relata la historia de Job y cómo mantuvo su fe en medio del sufrimiento. Job, un hombre cuya fe y perseverancia en medio del sufrimiento nos inspira hasta el día de hoy. La historia de Job comienza en la tierra de Uz. Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era increíblemente rico, con miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, además de una gran familia con 7 hijos y 3 hijas. Pero más importante que sus riquezas, Job tenía una relación profunda y sincera con Dios. Un día, en el cielo, Satanás desafió a Dios, argumentando que Job solo era fiel porque había sido bendecido con abundancia. Extiende tu mano y quítale todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara, dijo Satanás. Dios, confiando en la fidelidad de Job, permitió que Satanás lo pusiera a prueba, pero sin tocar su vida. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, la vida de Job se desmoronó. Perdió todas sus posesiones, sus siervos fueron asesinados, y lo más desgarrador, sus hijos murieron en un terrible accidente. Job, en su profundo dolor, rasgó sus vestiduras y se postró en tierra, pero en lugar de maldecir a Dios, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Satanás no se detuvo allí. Convencido de que Job finalmente cedería si su salud era atacada, afligió a Job con llagas dolorosas de pies a cabeza. La esposa de Job, desesperada, le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió con firmeza: aceptaremos el bien de Dios y no el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job llegaron para consolarlo, pero en lugar de ofrecer apoyo, lo acusaron de haber pecado gravemente, asumiendo que su sufrimiento era un castigo divino. Job, con su cuerpo y alma quebrantados, se defendió, afirmando su inocencia y su fe en Dios. En medio de su angustia, expresó su deseo de entender por qué estaba sufriendo, pero nunca renunció a su confianza en Dios. En su diálogo con sus amigos, Job hizo una de las declaraciones de fe más asombrosas: aunque él me mate, en él esperaré, sin embargo, defenderé mis caminos delante de él. Job reconocía que, aunque no entendía el propósito de su sufrimiento, su esperanza y confianza permanecían en Dios. Finalmente, Dios mismo respondió a Job desde un torbellino. En un discurso impresionante, Dios no explicó el porqué del sufrimiento de Job, sino que le mostró la grandeza de su poder y la limitación del entendimiento humano. Job, al contemplar la majestuosidad de Dios, se humilló y reconoció: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Dios honró la fidelidad de Job, restaurando su salud, dándole el doble de sus posesiones y bendiciéndolo con una nueva familia. Job vivió muchos años más, lleno de días y bendiciones. Su historia se convirtió en un testimonio eterno de fe, paciencia y la fidelidad de Dios. Queridos amigos, la historia de Job nos enseña que, incluso en los tiempos más oscuros, nuestra fe en Dios puede sostenernos. Aunque no siempre entendamos el porqué detrás de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está con nosotros y su plan es perfecto. Si esta historia de fe te ha inspirado, dale like y comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de la fidelidad de Dios en tiempos difíciles. El Salmo 23, un himno de confianza en Dios, explica el significado del Salmo 23 y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas. Este himno de confianza en Dios, escrito por el rey David, ha brindado consuelo y esperanza a innumerables personas a lo largo de los siglos. Así que, acompáñenme mientras exploramos juntos el profundo significado de este salmo y descubrimos cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas. El Salmo 23 comienza con las palabras: "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Aquí, David nos presenta una imagen poderosa de Dios como nuestro pastor. Un pastor cuida de sus ovejas, las guía, las protege y provee para ellas. De la misma manera, Dios cuida de nosotros, sus ovejas. Esta declaración inicial establece un tono de confianza absoluta en la provisión y el cuidado de Dios. David continúa diciendo: "En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce". Estas imágenes evocan un sentido de paz y serenidad. En medio del ajetreo y el caos de la vida, Dios nos lleva a un lugar de descanso y renovación. Nos recuerda que, a pesar de nuestras preocupaciones y estrés, podemos encontrar paz en la presencia de nuestro pastor. "Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre", declara David. Aquí vemos cómo Dios no solo provee físicamente, sino que también renueva y fortalece nuestra alma. Nos guía por caminos rectos, no por nuestros méritos, sino por su amor y fidelidad. Esta es una promesa de dirección y propósito en nuestra vida, sabiendo que estamos siendo guiados por el camino correcto. El versículo 4 es quizás el más conocido: "Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento". Este versículo nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros y aterradores, Dios está con nosotros. Su presencia nos da valor y su protección nos brinda consuelo. La vara y el cayado son símbolos de la disciplina y guía del pastor, asegurándonos que no estamos solos. David luego nos ofrece una imagen de abundancia y bendición: "Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando". Aquí, Dios no solo provee, sino que lo hace en abundancia, incluso en presencia de nuestros enemigos. La unción con aceite es un signo de bendición y favor, y la copa rebosante simboliza la plenitud de las bendiciones divinas. El Salmo concluye con una promesa maravillosa: "Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días". David expresa su confianza en que la bondad y el amor de Dios lo acompañarán siempre. Esta es una esperanza eterna de vivir en la presencia de Dios para siempre, un refugio seguro y una morada eterna. ¿Cómo podemos aplicar este hermoso salmo en nuestras vidas hoy? Primero, podemos recordar que Dios es nuestro pastor y que podemos confiar en su provisión y cuidado. En los momentos de necesidad, podemos acudir a Él sabiendo que Él proveerá. Cuando enfrentemos situaciones estresantes o preocupantes, podemos buscar ese lugar de verdes pastos y aguas de reposo en la presencia de Dios. Al dedicar tiempo a la oración y la meditación en su palabra, encontraremos la paz y renovación que nuestras almas necesitan. En los tiempos de incertidumbre y miedo, podemos aferrarnos a la promesa de que Dios está con nosotros en el valle de sombra de muerte. No estamos solos, su presencia nos da valor y su protección nos brinda consuelo. Finalmente, podemos vivir con la expectativa de las bendiciones de Dios. Al igual que David, podemos esperar que la bondad y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Podemos vivir con la esperanza y la seguridad de que, pase lo que pase, estamos bajo el cuidado amoroso de nuestro pastor. Queridos amigos, el Salmo 23 es un himno de confianza en Dios que nos ofrece consuelo y esperanza en todas las circunstancias.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides darle like y compartirlo con alguien que necesite un recordatorio del amor y la fidelidad de Dios. Jesús calma la tormenta. Una lección de confianza analiza el milagro de Jesús calmando la tormenta y cómo enseña a confiar en Dios en situaciones difíciles. Esta increíble narrativa no solo nos muestra el poder divino de Jesús, sino que también nos ofrece una profunda lección sobre la confianza en Dios en medio de las adversidades. Así que, prepárense para navegar por las aguas turbulentas de esta historia y descubrir las enseñanzas que nos ofrece. Imaginemos a Jesús y sus discípulos, después de un día agotador de enseñanza y milagros, subiendo a una barca para cruzar al otro lado del mar de Galilea. El día estaba tranquilo, y el cielo se veía claro. Los discípulos, algunos de los cuales eran pescadores experimentados, probablemente pensaban que sería una travesía sencilla. Jesús, cansado, se retiró a la parte trasera de la barca y se quedó dormido. De repente, como ocurre en la vida, una tormenta violenta se desató sin previo aviso. El viento aullaba, las olas se levantaban furiosas, y la barca era sacudida de un lado a otro. Los discípulos, atrapados en medio de la furia de la naturaleza, estaban aterrorizados. A pesar de sus esfuerzos por mantener la barca a flote, parecía que todo estaba perdido. La tormenta se tornaba cada vez más feroz, y el miedo se apoderaba de ellos. En medio de este caos, los discípulos se dieron cuenta de algo asombroso: Jesús seguía dormido. Imaginemos eso. Mientras ellos luchaban por sus vidas, Jesús descansaba tranquilamente. Desesperados, se acercaron a él y lo despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, perecemos. La desesperación en sus voces reflejaba la magnitud de su miedo y su incredulidad de que Jesús pudiera estar tan tranquilo en medio de semejante tormenta. Jesús se levantó, y con una calma impresionante, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Inmediatamente, el viento cesó y se hizo una gran calma. El mar, que momentos antes era un hervidero de olas, ahora estaba en completa serenidad. Los discípulos, asombrados y quizás aún temblando de miedo, fueron testigos de un milagro que nunca olvidarían. Jesús, mirando a sus discípulos, les hizo una pregunta que resonaría en sus corazones: ¿por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe? Esta pregunta no solo desafió su falta de confianza en medio de la tormenta, sino que también les enseñó una lección crucial sobre la fe y la confianza en Dios. Jesús les estaba mostrando que, independientemente de cuán severas sean las tempestades de la vida, su presencia y poder son suficientes para traer paz y seguridad. Este milagro nos enseña una verdad fundamental: en la vida, las tormentas son inevitables. Todos enfrentamos momentos de incertidumbre, miedo y desesperación. Sin embargo, la historia de Jesús calmando la tormenta nos recuerda que no estamos solos en esos momentos. Jesús está con nosotros en la barca de nuestras vidas, y su poder es mayor que cualquier adversidad que enfrentemos. La pregunta de Jesús a sus discípulos también nos desafía a examinar nuestra propia fe. ¿Confiamos en Dios solo cuando el mar está en calma, o mantenemos nuestra confianza en Él incluso cuando las olas se levantan y el viento aúlla? La verdadera fe se revela en cómo respondemos a las tormentas de la vida. Al confiar en la presencia y el poder de Jesús, encontramos paz y fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Así que, queridos amigos, la próxima vez que enfrenten una tormenta en su vida, recuerden esta historia. Recuerden que Jesús está con ustedes, y su poder puede calmar cualquier tempestad. No permitan que el miedo los abrume; en lugar de eso, pongan su confianza en aquel que tiene el poder de calmar las tormentas con una sola palabra. Proverbios capítulo 3 versículos del 5 al 6, confía en el Señor de todo corazón. Desglosa estos versículos y su importancia en la vida de un creyente. El pasaje dice así: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Al leer estas palabras, somos invitados a una relación profunda de confianza con Dios, una confianza que va más allá de la mera comprensión intelectual y se convierte en una entrega total de nuestro ser. La primera parte del versículo, confía en el Señor con todo tu corazón, nos llama a depositar toda nuestra confianza en Dios, no solo en las áreas que nos resultan cómodas o comprensibles, sino en todas las áreas de nuestra vida. Esta confianza no es superficial, es una confianza que nace del corazón, del centro mismo de nuestra existencia.
Es una invitación a dejar de lado nuestras dudas y miedos y a entregarnos plenamente a la dirección y cuidado de Dios. La siguiente parte, y no te apoyes en tu propia prudencia, nos desafía a reconocer las limitaciones de nuestra propia sabiduría y entendimiento. A menudo, intentamos controlar nuestras vidas confiando en nuestra propia lógica y razonamiento. Pero este versículo nos recuerda que nuestra perspectiva es limitada y que necesitamos confiar en la sabiduría infinita de Dios, que ve el panorama completo de nuestras vidas. Reconócelo en todos tus caminos, nos dice la siguiente frase. Aquí, se nos invita a incluir a Dios en cada aspecto de nuestra vida. No se trata solo de buscar su dirección en las grandes decisiones, sino de reconocer su presencia y guía en cada paso que damos. Al hacerlo, estamos reconociendo que Dios está activamente involucrado en nuestras vidas y que su dirección es vital para caminar en el camino correcto. Llegamos a la promesa poderosa de estos versículos, y Él enderezará tus veredas. Esta es una afirmación de que cuando confiamos plenamente en Dios y buscamos su dirección en todo, Él se encargará de guiar nuestros pasos y llevarnos por el camino correcto. No significa que no enfrentaremos desafíos o dificultades, pero sí que Dios nos guiará a través de ellos y nos llevará al destino que Él ha preparado para nosotros. La importancia de estos versículos en la vida de un creyente es inmensa. Nos enseñan a vivir una vida de confianza plena en Dios, una confianza que no depende de nuestras circunstancias o comprensión, sino que se basa en la fe en su amor y sabiduría perfectos. En un mundo lleno de incertidumbres, estos versículos nos brindan la seguridad de que, al confiar en Dios, estamos en buenas manos. Aplicar Proverbios capítulo 3 versículos del 5 al 6 en nuestra vida diaria significa tomar decisiones conscientes de entregar nuestras preocupaciones, planes y sueños a Dios. Es un acto de fe continua, en el que elegimos cada día confiar en su dirección, aunque no siempre entendamos su camino. Es vivir con la certeza de que, aunque el camino pueda ser incierto, Dios está al mando, y su dirección es siempre la mejor. Nos ofrece una invitación divina a vivir una vida de confianza total en Dios. ¿Cómo te han impactado estos versículos en tu vida? ¿Hay alguna situación en la que has visto la mano de Dios guiándote al confiar en Él? Déjanos un comentario y comparte tu experiencia. Nos encantaría saber cómo estos poderosos versículos han influido en tu caminar de fe. No olviden que al confiar en Dios, estamos dando el primer paso hacia una vida plena y bendecida. Daniel en el foso de los leones, Fe inquebrantable narra la historia de Daniel y cómo su confianza en Dios lo salvó del peligro. Nos sumergimos en una de las historias más emocionantes y poderosas del Antiguo Testamento, una historia que nos muestra cómo la fe inquebrantable y la confianza en Dios pueden salvarnos incluso en los momentos más peligrosos. Acompáñenme a través de las páginas del libro de Daniel, donde veremos cómo este hombre valiente enfrentó la amenaza de la muerte en un foso de leones y salió victorioso gracias a su confianza en el Señor. La historia de Daniel comienza en un contexto de exilio. Él, junto con otros jóvenes israelitas, fue llevado cautivo a Babilonia, una tierra extranjera con costumbres y dioses ajenos. Sin embargo, desde el principio, Daniel se destacó por su sabiduría, su integridad y, sobre todo, por su firme fe en el Dios de Israel. A pesar de las presiones para conformarse con las costumbres babilónicas, Daniel se mantuvo fiel a sus convicciones, confiando en que Dios lo guiaría y lo protegería. Con el tiempo, Daniel ganó el favor del rey Darío, quien lo nombró uno de los 3 gobernadores principales de todo el reino. Daniel era tan competente y honesto que el rey planeaba ponerlo a cargo de todo el reino. Esto, por supuesto, provocó la envidia y el resentimiento de otros oficiales del reino, quienes buscaron desesperadamente una manera de desacreditarlo. Al no encontrar ninguna falta en su conducta, estos oficiales idearon un plan astuto. Sabían que la única manera de atrapar a Daniel era en relación a su fe. Convencieron al rey Darío de emitir un decreto que prohibía a cualquiera orar a cualquier dios o humano, excepto al rey, durante 30 días. Quien violara este decreto sería lanzado al foso de los leones. Darío, sin darse cuenta de las verdaderas intenciones de estos hombres, firmó el decreto. Daniel, al enterarse de este edicto, no se dejó intimidar. Sabía que su vida estaba en peligro, pero su confianza en Dios era más fuerte que su temor. Como siempre, Daniel se dirigió a su casa, se arrodilló ante la ventana abierta hacia Jerusalén, y oró a Dios 3 veces al día, tal como lo había hecho antes. Los conspiradores, sabiendo que Daniel no comprometería su fe,
lo sorprendieron en oración y lo denunciaron al rey. El rey Darío, al darse cuenta de la trampa en la que había caído, se angustió profundamente, pues apreciaba mucho a Daniel. Sin embargo, según las leyes de los medos y persas, un edicto real no podía ser revocado. A pesar de sus esfuerzos por salvar a Daniel, el rey no tuvo más remedio que ordenar que lo lanzaran al foso de los leones. Esa noche, mientras Daniel era arrojado al foso, el rey Darío lo despidió con palabras de esperanza: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. La piedra fue colocada sobre la entrada del foso y sellada con el anillo del rey, mientras Darío pasó la noche en vela, sin poder comer ni dormir, angustiado por el destino de su fiel siervo. Pero al amanecer, algo extraordinario ocurrió. El rey Darío corrió al foso y, con voz temblorosa, llamó a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones? Desde el fondo del foso, una voz tranquila y firme respondió: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Daniel había salido ileso de lo que parecía una muerte segura, gracias a su fe y confianza en Dios. El rey Darío, lleno de alivio y admiración, ordenó sacar a Daniel del foso y castigar a los conspiradores que lo habían acusado falsamente. Luego, emitió un nuevo decreto, proclamando que en todo su reino se debía honrar y temer al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará hasta el fin. La historia de Daniel en el foso de los leones nos recuerda que cuando confiamos en Dios con todo nuestro corazón, incluso en los momentos más oscuros y peligrosos, Él es capaz de protegernos y salvarnos. La fe de Daniel no solo lo salvó de una muerte segura, sino que también llevó a un rey pagano y a todo un imperio a reconocer el poder y la soberanía del Dios de Israel. Queridos amigos, la fe inquebrantable de Daniel es un ejemplo para todos nosotros. Cuando enfrentamos nuestras propias fosas de leones en la vida, ya sea en forma de desafíos, miedos o adversidades, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, listo para enviar a sus ángeles a protegernos. ¿Has experimentado la protección de Dios en tu vida? ¿Cómo te has sostenido en tiempos de dificultad? Comparte tu testimonio en los comentarios y anima a otros con tu historia. Confianza en Dios en tiempos de espera. La historia de José cuenta la historia de José y cómo su confianza en Dios lo sostuvo durante años de espera y adversidad. José, un hombre que enfrentó traición, injusticia y años de incertidumbre, pero que nunca dejó de confiar en el plan de Dios para su vida. Acompáñenme mientras exploramos cómo su fe inquebrantable lo llevó de las profundidades de una prisión a las alturas del poder en Egipto. La historia de José comienza con un sueño. De hecho, con dos sueños. José, el hijo favorito de Jacob, recibió de Dios visiones de grandeza futura. En sus sueños, veía a sus hermanos inclinándose ante él, lo que sugería que algún día tendría una posición de autoridad sobre ellos. Estos sueños, junto con la evidente preferencia de su padre por él, despertaron los celos de sus hermanos. En su resentimiento, tramaron un plan para deshacerse de él. Así fue como José, a los 17 años, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto. Imaginen el dolor y la confusión que debió sentir José. Había pasado de ser el hijo amado de su padre a un esclavo en una tierra extranjera. Pero incluso en esta situación desesperada, José no perdió la fe. Confiaba en que Dios estaba con él, aunque no entendiera por qué estaba sucediendo todo esto. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón, y pronto se ganó su confianza. Potifar vio que todo lo que José hacía prosperaba, porque Dios estaba con él. Así que lo puso a cargo de toda su casa. Pero la tranquilidad de José no duró mucho. La esposa de Potifar, atraída por él, intentó seducirlo, y al ser rechazada, lo acusó falsamente de intentar estar con ella. Como resultado, José fue encarcelado injustamente. Ahora, José se encontraba en una prisión, encarcelado por un crimen que no cometió. Pero incluso en este oscuro lugar, José no dejó de confiar en Dios. Sabía que, aunque sus circunstancias eran terribles, Dios seguía teniendo un plan para su vida. En la cárcel, José se ganó el favor del carcelero, quien lo puso a cargo de todos los prisioneros. A través de todo, Dios seguía bendiciendo a José, y él seguía confiando en que, de alguna manera, todo esto tenía un propósito.
Dos de los compañeros de prisión de José, el copero y el panadero del faraón, tuvieron sueños que no podían interpretar. Dios le dio a José la habilidad de interpretar esos sueños, y las interpretaciones se cumplieron tal como José había dicho. Sin embargo, a pesar de su ayuda, el copero, que fue restaurado a su posición, se olvidó de José, dejándolo en la prisión por 2 largos años más. Finalmente, el faraón mismo tuvo un sueño que nadie en su corte podía interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José y le habló al faraón de este joven hebreo que podía interpretar sueños. José fue llamado ante el faraón, y con la ayuda de Dios, interpretó los sueños del faraón como una advertencia de 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de almacenar alimentos durante los años de abundancia para sobrevivir durante los años de escasez. Ahora, José estaba en una posición de poder, exactamente como lo había visto en sus sueños cuando era joven. Pero su camino hasta aquí había estado lleno de dolor, traición y largos años de espera. Sin embargo, José nunca perdió la esperanza ni la fe en Dios. Sabía que Dios estaba trabajando, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra. La historia de José culmina con la emocionante reunión con sus hermanos, quienes vinieron a Egipto en busca de alimentos durante la hambruna. Cuando ellos se dieron cuenta de que José, a quien habían vendido como esclavo, ahora era el poderoso gobernador de Egipto, temieron por sus vidas. Pero José, en lugar de vengarse, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». José entendía que todo lo que había sufrido tenía un propósito en el plan de Dios. La historia de José es una poderosa lección sobre la confianza en Dios, especialmente en los tiempos de espera y adversidad. A lo largo de los años de injusticia, dolor y soledad, José mantuvo su fe en que Dios tenía un propósito para su vida. Y al final, Dios lo usó para salvar a muchas personas. Queridos amigos, la vida de José nos recuerda que la espera en Dios siempre vale la pena. Aunque los tiempos difíciles puedan parecer interminables, podemos confiar en que Dios está obrando detrás de escena, preparándonos para algo mayor. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale like y comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que Dios tiene un plan incluso en los tiempos de espera. María y Marta. Confiar en Dios en momentos de dolor explica cómo María y Marta confiaron en Jesús ante la muerte de su hermano Lázaro. Vamos a sumergirnos en el relato de María y Marta, 2 hermanas que enfrentaron una de las pruebas más difíciles, la muerte de su amado hermano, Lázaro. A través de su experiencia, veremos cómo su fe en Jesús les permitió encontrar esperanza incluso en medio del dolor más profundo. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo llamado Betania, donde vivían Lázaro y sus hermanas, María y Marta. Jesús, quien era muy cercano a esta familia, recibió la noticia de que Lázaro estaba gravemente enfermo. Sin embargo, en lugar de ir de inmediato, Jesús decidió quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. Esta decisión pudo haber sido desconcertante para cualquiera, pero Jesús sabía que lo que estaba por suceder sería una demostración del poder de Dios. Finalmente, cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya había muerto y llevaba 4 días en la tumba. El dolor y la tristeza llenaban el aire. Marta, al enterarse de que Jesús estaba llegando, corrió a su encuentro. Con lágrimas en los ojos, le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Sus palabras reflejan tanto su fe en el poder de Jesús como el dolor que sentía por la pérdida de su hermano. Jesús, viendo la fe de Marta, le respondió con una afirmación que resuena a través de los siglos: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». A pesar de su dolor, Marta demostró una profunda confianza en Jesús, respondiendo: «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Esta declaración de fe en medio de su dolor es un testimonio poderoso de su confianza en Dios. Mientras tanto, María, la otra hermana, también se acercó a Jesús. Al verlo, se arrojó a sus pies llorando y repitió las palabras de Marta: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». La respuesta de Jesús ante el llanto de María y los demás que la acompañaban fue profundamente humana y divina a la vez: Jesús lloró. Este versículo, el más corto de la Biblia, muestra la compasión y el amor de Jesús,
quien, a pesar de saber que estaba a punto de realizar un milagro, compartió el dolor de aquellos a quienes amaba. Jesús, profundamente conmovido, pidió ser llevado a la tumba de Lázaro. Ante la incredulidad de algunos, que se preguntaban por qué Jesús no había evitado la muerte de Lázaro, Jesús se acercó a la tumba y ordenó que se quitara la piedra que la cubría. Marta, aún llena de dolor pero también de fe, le recordó que Lázaro llevaba 4 días muerto y que ya habría mal olor. Sin embargo, Jesús le dijo, «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Con una voz fuerte, Jesús clamó, «Lázaro, ven fuera». Y, ante el asombro de todos, Lázaro salió de la tumba, envuelto en vendas. El milagro fue completo, el que estaba muerto, ahora vivía. Este acto no solo restauró la vida de Lázaro, sino que también fortaleció la fe de todos los presentes, mostrando que no hay situación demasiado desesperada para el poder de Dios. La historia de María y Marta nos enseña que, incluso en nuestros momentos de mayor dolor y pérdida, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y un plan. Aunque no siempre entendamos por qué ocurren las cosas, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en nuestro dolor, compartiendo nuestras lágrimas y ofreciendo esperanza en medio de la oscuridad. Queridos amigos, el dolor es una parte inevitable de la vida, pero como nos muestra la historia de María y Marta, nuestra fe en Jesús puede sostenernos y darnos esperanza. La confianza en Dios no elimina el dolor, pero nos da la fuerza para atravesarlo, sabiendo que Él es capaz de traer vida y luz incluso en los lugares más oscuros. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado la importancia de confiar en Dios en medio del dolor, dale like y comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy. Confianza en Dios para la provisión. El maná del cielo narra cómo Dios proveyó maná para los israelitas en el desierto. Hoy vamos a viajar en el tiempo a través de las arenas del desierto, donde el pueblo de Israel aprendió una de las lecciones más importantes sobre la confianza en Dios para la provisión diaria. Acompáñenme mientras exploramos la increíble historia del maná del cielo, un milagro que no solo alimentó a los israelitas, sino que también nos enseña a depender completamente de Dios en nuestras necesidades diarias. Nuestra historia comienza después de la gran liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios, con mano poderosa, había abierto el Mar Rojo y guiado a su pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, la travesía por el desierto no fue fácil. Pronto, el pueblo empezó a sentir la dureza del camino, el calor abrasador del sol, la falta de agua y, sobre todo, la escasez de alimentos. El hambre comenzó a apoderarse de los corazones de los israelitas, y su fe, que había sido tan fuerte al cruzar el Mar Rojo, comenzó a flaquear. El pueblo murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, «Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud». La desesperación y el temor los llevaron a dudar del propósito de Dios. Pero Dios, siempre fiel y lleno de gracia, escuchó las quejas de su pueblo y decidió mostrarles, una vez más, que podían confiar en Él para su provisión. Le dijo a Moisés, «He aquí, yo haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no». Así, Dios preparó un milagro que se convertiría en el símbolo de su provisión diaria. Al amanecer del día siguiente, el pueblo salió de sus tiendas y vio algo asombroso. Sobre la superficie del desierto había una fina capa de escarcha, pero no era escarcha. Era algo diferente, algo que nunca antes habían visto. Al observar más de cerca, vieron que eran pequeñas escamas blancas, tan finas como la escarcha sobre la tierra. Los israelitas preguntaron, «¿Qué es esto?». Y Moisés les respondió, «Este es el pan que Jehová os da para comer». Dios les dio instrucciones específicas, cada persona debía recoger solo lo suficiente para un día, ni más ni menos. Esto requería una gran confianza en Dios, ya que debían creer que cada día, sin falta, Dios proveería nuevamente. Aquellos que intentaron acumular más de lo necesario, por miedo a que no hubiera suficiente al día siguiente, encontraron que el maná que guardaban se llenaba de gusanos y se descomponía. Dios les estaba enseñando a depender de Él cada día, confiando en su provisión continua. Durante 6 días, el maná aparecía con el rocío de la mañana. Pero en el 6º día, había una provisión doble,
para que el pueblo pudiera recoger suficiente para 2 días, ya que el séptimo día, el día de reposo, no habría maná en el suelo. Aquellos que obedecieron encontraron que el maná recogido para el séptimo día no se descomponía, un milagro dentro del milagro. Dios estaba cuidando de su pueblo de manera perfecta, enseñándoles a confiar en Él no solo para su sustento físico, sino también para el descanso y la obediencia. Durante 40 años, día tras día, el maná apareció fielmente, alimentando a los israelitas en su travesía por el desierto hasta que llegaron a la frontera de la tierra prometida. Este pan del cielo fue un recordatorio constante de que, aunque el camino fuera duro, Dios estaba con ellos, proveyendo para todas sus necesidades. Cada mañana, al recoger el maná, los israelitas aprendieron a confiar en la fidelidad y el cuidado de Dios. La historia del maná del cielo nos invita a reflexionar sobre cómo Dios también provee para nosotros hoy. En nuestra vida diaria, enfrentamos nuestros propios desiertos, tiempos de necesidad y desafíos. Pero al igual que los israelitas, estamos llamados a confiar en que Dios nos dará lo que necesitamos, día tras día. Su provisión puede no siempre venir en la forma que esperamos, pero podemos estar seguros de que Él siempre cuida de nosotros. Queridos amigos, la historia del maná nos recuerda que la confianza en Dios para la provisión es una parte esencial de nuestra fe. Si esta historia te ha recordado la fidelidad de Dios en tu vida, suscríbete para más historias de provisión divina y comparte este mensaje con otros que necesiten un recordatorio del cuidado constante de Dios. Confiar en Dios en la toma de decisiones. Gedeón y su ejército relata cómo Gedeón confió en la dirección de Dios para vencer a los madianitas. Acompáñenme mientras exploramos la fascinante historia de Gedeón y cómo, bajo la dirección de Dios, llevó a un pequeño ejército a una victoria milagrosa contra los poderosos madianitas. Esta es una historia que nos enseña a confiar en Dios en cada paso que damos, especialmente cuando estamos frente a decisiones cruciales en nuestra vida. La historia de Gedeón comienza en un tiempo oscuro para Israel. Los israelitas estaban siendo oprimidos por los madianitas, un enemigo formidable que destruía sus cultivos y devastaba su tierra. Durante 7 años, los israelitas vivieron con miedo, escondiéndose en cuevas y refugios para evitar ser atacados. Desesperados, clamaron a Dios en busca de ayuda, y Dios, en su misericordia, respondió. Dios eligió a Gedeón, un hombre que se consideraba insignificante y sin importancia, para liderar a Israel en su liberación. Cuando el ángel del Señor se apareció a Gedeón, lo saludó con las palabras, Jehová está contigo, hombre valiente. Pero Gedeón, sorprendido y dudoso, respondió, Señor, ¿cómo salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón no se veía a sí mismo como un líder, pero Dios tenía un plan diferente. Para confirmar que realmente era Dios quien lo estaba llamando, Gedeón pidió una señal. Colocó un vellón de lana en el suelo y pidió que, si realmente era la voluntad de Dios que liderara a Israel, el vellón estuviera mojado de rocío y el suelo seco al día siguiente. Dios cumplió su petición. Pero Gedeón, aún inseguro, pidió otra señal, esta vez, que el vellón estuviera seco y el suelo mojado. Y Dios, en su paciencia, le dio esa segunda señal. Con estas confirmaciones, Gedeón finalmente aceptó su llamado. Gedeón reunió a un ejército de 32,000 hombres, pero Dios le dijo que eran demasiados. Si Israel ganaba con tantas fuerzas, podrían atribuirse la victoria a sí mismos y no a Dios. Así que, siguiendo la dirección divina, Gedeón permitió que cualquiera que tuviera miedo se fuera. De los 32,000, solo quedaron 10,000. Pero Dios aún consideraba que eran demasiados, así que instruyó a Gedeón para que llevara a los hombres a un arroyo y observase cómo bebían agua. Solo aquellos que lamieron el agua con sus manos, manteniendo la vista alerta, fueron seleccionados. Al final, solo quedaron 300 hombres. Con un ejército reducido a una fracción de su tamaño original, Gedeón pudo haber sentido pánico. ¿Cómo podrían 300 hombres enfrentarse a un ejército innumerable de madianitas? Pero Gedeón confió en la dirección de Dios, creyendo que si Dios estaba con ellos, no importaba cuán pequeño fuera su ejército. Dios le dio a Gedeón una estrategia inusual para la batalla. En lugar de armas tradicionales, Gedeón armó a sus 300 hombres con trompetas, cántaros vacíos y antorchas. En la oscuridad de la noche, dividió a sus hombres en 3 grupos y rodearon el campamento madianita.
A una señal, rompieron los cántaros, levantaron las antorchas y tocaron las trompetas, gritando, por Jehová y por Gedeón. El sonido de las trompetas, el resplandor de las antorchas y los gritos de los hombres causaron un pánico tal en el campamento madianita que los soldados comenzaron a atacarse unos a otros en la confusión. Los que sobrevivieron huyeron, y Dios entregó a los madianitas en manos de Israel, sin que Gedeón y sus hombres tuvieran que levantar una espada. Esta increíble victoria no se debió al poder militar, sino a la obediencia y la confianza de Gedeón en Dios. Gedeón no tenía todas las respuestas, y ciertamente no tenía todas las fuerzas que hubiera deseado, pero tenía algo mucho más poderoso, la dirección divina. Al confiar en Dios en cada paso, desde la selección del ejército hasta la estrategia de batalla, Gedeón permitió que Dios demostrara su poder y su fidelidad. Queridos amigos, la historia de Gedeón nos recuerda que, cuando enfrentamos decisiones importantes en nuestras vidas, no debemos confiar únicamente en nuestra propia sabiduría o recursos. En lugar de eso, debemos buscar la dirección de Dios y confiar en que Él guiará nuestros pasos, incluso si sus planes parecen inusuales o desafiantes. El ciego Bartimeo, fe y confianza en la sanidad. Cuenta la historia de Bartimeo y cómo su fe en Jesús le trajo la sanidad. Hoy nos sumergimos en una de las historias más conmovedoras del Nuevo Testamento, una historia que nos muestra cómo la fe y la confianza en Jesús pueden llevar a una transformación total. Les hablo de Bartimeo, un hombre ciego cuya vida cambió para siempre cuando decidió clamar con fe por la misericordia de Jesús. Acompáñenme mientras exploramos esta historia de fe y sanidad, y veamos cómo la confianza en el poder de Jesús puede traer milagros a nuestras vidas. Nuestra historia comienza en la ciudad de Jericó, una ciudad bulliciosa y llena de gente. A las afueras de la ciudad, sentado junto al camino polvoriento, estaba Bartimeo, un mendigo ciego. Para Bartimeo, cada día era una lucha, confiando en la bondad de los transeúntes para recibir unas pocas monedas que le permitieran sobrevivir. Su vida estaba limitada por la oscuridad, tanto física como figurativamente. Pero un día, todo cambió. Bartimeo escuchó un rumor creciente a su alrededor, una multitud que murmuraba un nombre con emoción, Jesús de Nazaret. Aunque Bartimeo no podía ver, había oído hablar de este Jesús, el hombre que realizaba milagros, que sanaba a los enfermos y daba vista a los ciegos. La esperanza comenzó a arder en su corazón. ¿Podría ser que este Jesús, el sanador, pasara justo por donde él estaba? Con el corazón lleno de fe y la esperanza en aumento, Bartimeo decidió que no dejaría pasar esta oportunidad. Aunque no podía ver, sabía que Jesús tenía el poder de sanarlo. Así que, con toda la fuerza de su voz, Bartimeo comenzó a clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este grito no era solo un llamado de desesperación, era una declaración de fe. Al llamarlo Hijo de David, Bartimeo reconocía a Jesús como el Mesías prometido. La multitud, sin embargo, no estaba interesada en los gritos de un mendigo ciego. Muchos lo reprendieron, diciéndole que se callara. Pero Bartimeo no se dejó intimidar. En lugar de guardar silencio, gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Su fe era inquebrantable, y estaba decidido a no dejar que nada lo detuviera de acercarse a Jesús. Jesús, al escuchar los gritos persistentes de Bartimeo, se detuvo y mandó que lo llamaran. Imaginemos por un momento la emoción y el nerviosismo que debió sentir Bartimeo en ese instante. Alguien de la multitud le dijo, ten ánimo, levántate, te llama. Con la ayuda de algunos, Bartimeo se levantó de un salto y, dejando atrás su manto, se acercó a Jesús. Cuando Bartimeo estuvo frente a Jesús, el maestro le hizo una pregunta que resonaría profundamente en su corazón, ¿qué quieres que te haga? Aunque la respuesta parecía obvia, esta pregunta invitaba a Bartimeo a expresar su fe de manera concreta. Con voz firme y llena de esperanza, Bartimeo respondió, Maestro, que recobre la vista. Y entonces, en ese momento, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Al instante, Bartimeo recobró la vista. La oscuridad que había envuelto su vida durante tanto tiempo fue reemplazada por la luz, no solo la luz física del mundo a su alrededor, sino también la luz del amor y la misericordia de Dios. Con su vista restaurada, Bartimeo no volvió a su antiguo lugar junto al camino. En cambio, siguió a Jesús, glorificando a Dios con cada paso que daba.
La historia de Bartimeo es un poderoso recordatorio de que la fe y la confianza en Jesús tienen el poder de transformar nuestras vidas. Bartimeo no dejó que las circunstancias, ni la desaprobación de la multitud, lo apartaran de su fe en el poder sanador de Jesús. Su persistencia y su confianza fueron recompensadas con un milagro que cambió su vida para siempre. Queridos amigos, al igual que Bartimeo, todos enfrentamos momentos de oscuridad en nuestras vidas, ya sea en forma de enfermedad, dificultades o desesperanza. Pero esta historia nos enseña que, si ponemos nuestra fe en Jesús y clamamos a Él con todo nuestro corazón, podemos experimentar su poder sanador y transformador. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado el increíble poder sanador de Jesús, dale like y comparte este video con otros para que también puedan ser inspirados. Confianza en Dios en medio de la persecución. Los tres jóvenes en el horno ardiente narra la historia de Sadrac, Mesac y Abed-Nego y su confianza en Dios. Hoy nos adentramos en una historia llena de valentía, fe inquebrantable y el asombroso poder de Dios para salvar a aquellos que confían en Él, incluso en las situaciones más extremas. Acompáñenme mientras exploramos la increíble historia de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, tres jóvenes que se mantuvieron firmes en su fe a pesar de enfrentar la amenaza de una muerte terrible en un horno ardiente. Nuestra historia nos lleva al antiguo reino de Babilonia, gobernado por el poderoso rey Nabucodonosor. Este rey, en su orgullo, mandó a construir una enorme estatua de oro y decretó que todos en el reino debían inclinarse y adorarla cuando sonara la música. Cualquiera que se negara a hacerlo sería arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Era una prueba de lealtad absoluta, no solo al rey, sino también a los dioses de Babilonia. En medio de este vasto reino, vivían tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Ellos eran hombres de fe, adoradores del Dios verdadero, el Dios de Israel. Cuando se dio la orden de adorar la estatua, estos jóvenes enfrentaron una decisión crucial. Sabían que inclinarse ante la estatua significaría traicionar su fe, pero también sabían que desobedecer significaba enfrentar la ira del rey y una muerte segura en el horno ardiente. Cuando la música comenzó a sonar, y toda la multitud se postró ante la estatua de oro, Sadrac, Mesac y Abed-Nego se mantuvieron de pie. No se inclinaron, no cedieron ante la presión. Su fe en Dios era más fuerte que su miedo a las consecuencias. La noticia de su desobediencia rápidamente llegó a los oídos del rey Nabucodonosor, quien, furioso, los mandó llamar inmediatamente. El rey les dio una última oportunidad. Si estáis dispuestos para que, al oír el sonido de la música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, bien, pero si no la adoráis, seréis echados inmediatamente en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? La amenaza era clara y directa, pero también lo fue la respuesta de los jóvenes. Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron con una fe y confianza impresionantes. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Si es así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Estas palabras reflejan una confianza absoluta en Dios, no solo en su poder para salvarlos, sino también en su soberanía, aun si no lo hiciera. Nabucodonosor, lleno de ira, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual y que los tres jóvenes fueran atados y arrojados al fuego. El calor era tan intenso que las llamas mataron a los hombres que los arrojaron dentro. Para cualquier observador, este parecía ser el final de Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Pero Dios tenía otros planes. Mientras Nabucodonosor observaba, esperando ver los cuerpos de los jóvenes consumidos por las llamas, se asombró al ver que no solo estaban vivos, sino que caminaban dentro del fuego, desatados y sin daño alguno. Pero lo más sorprendente de todo fue que no estaban solos. Nabucodonosor exclamó, ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Yo veo 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Ante este milagro, Nabucodonosor se acercó al horno y llamó a los jóvenes a salir. Cuando Sadrac, Mesac y Abed-Nego salieron del fuego, ni un solo cabello de sus cabezas estaba chamuscado, sus ropas no olían a humo, y no había ningún signo de daño. Este milagro asombró tanto al rey que proclamó, «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él».
La historia de estos tres jóvenes nos enseña una poderosa lección sobre la confianza en Dios en medio de la persecución y el peligro. Sadrac, Mesac y Abed-Nego estaban dispuestos a enfrentar la muerte antes que comprometer su fe. Su confianza en Dios no dependía de si serían salvados o no, confiaban en Dios por quien Él es, sabiendo que su voluntad es perfecta. Queridos amigos, esta historia nos desafía a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos pruebas y persecuciones. Nos recuerda que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros y peligrosos, y que su poder es más grande que cualquier amenaza que enfrentemos. Si esta historia ha fortalecido tu fe y te ha recordado la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias, dale like y comparte este video con otros para que también sean inspirados. El apóstol Pablo, confiar en Dios en la misión, explica cómo Pablo confió en Dios a lo largo de sus viajes misioneros y sufrimientos. Su vida es un testimonio de lo que significa confiar en Dios en medio de la misión, enfrentando todo tipo de dificultades, peligros y desafíos. Acompáñenme mientras exploramos cómo la fe inquebrantable de Pablo en la misión que Dios le había encomendado nos enseña a confiar en Dios en nuestras propias jornadas. La historia de Pablo comienza de una manera bastante inusual. Antes de ser conocido como el gran apóstol, Pablo era Saulo de Tarso, un fariseo celoso que perseguía a los cristianos con fervor. Estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto, hasta que tuvo un encuentro dramático con Jesús en el camino a Damasco. Una luz brillante lo envolvió, y una voz celestial le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». En ese momento, Saulo quedó ciego y fue guiado a Damasco, donde, después de 3 días, recibió la vista nuevamente y fue bautizado. Desde ese día, su vida cambió para siempre. Pablo, ahora lleno del Espíritu Santo, comenzó su misión de predicar el Evangelio con una pasión y una valentía que desafiaban todas las probabilidades. Pero este llamado no vino sin sufrimiento. En cada ciudad a la que iba, enfrentaba oposición, fue apedreado, azotado, encarcelado y, en varias ocasiones, casi muerto. Sin embargo, a pesar de estos peligros constantes, Pablo nunca retrocedió. ¿Cómo pudo hacerlo? Su confianza estaba firmemente en Dios, sabiendo que aquel que lo había llamado también lo sostendría en cada prueba. Uno de los momentos más notables en la vida de Pablo ocurrió durante su segundo viaje misionero. En la ciudad de Filipos, Pablo y su compañero Silas fueron arrestados por predicar el Evangelio y expulsar un espíritu maligno de una esclava. Fueron golpeados y arrojados en la prisión, sus pies atados en el cepo. Pero en lugar de lamentarse por su situación, Pablo y Silas comenzaron a orar y cantar himnos a Dios en la oscuridad de la noche. Su fe y confianza en Dios no se quebrantaron, incluso en medio de la adversidad. Y entonces ocurrió un milagro. Un gran terremoto sacudió los cimientos de la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. El carcelero, pensando que todos habían escapado, estaba a punto de quitarse la vida, pero Pablo lo detuvo, asegurándole que todos estaban aún allí. Este acto de fe no solo salvó la vida del carcelero, sino que también condujo a su conversión, así como la de toda su familia. La confianza de Pablo en Dios, incluso en las circunstancias más desesperadas, se convirtió en un testimonio poderoso del poder de la fe. Pero los sufrimientos de Pablo no terminaron allí. En su viaje a Roma, donde debía comparecer ante el César, Pablo fue atrapado en una terrible tormenta en el mar. Durante 14 días, la nave fue azotada por los vientos y las olas, y la tripulación perdió toda esperanza de sobrevivir. Pero Pablo, fortalecido por una visión que había recibido del Señor, se levantó y dijo a todos a bordo: «Tened ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho». Y, efectivamente, aunque la nave se hundió, todos a bordo llegaron sanos y salvos a la isla de Malta. A lo largo de todos estos desafíos, Pablo escribió algunas de las cartas más inspiradoras y edificantes que tenemos en la Biblia. En medio de su sufrimiento, desde las prisiones y las pruebas, surgieron palabras de esperanza, aliento y firmeza en la fe. En su carta a los Romanos, escribió: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Estas no son solo palabras vacías, son el testimonio de un hombre que vivió cada una de ellas. La vida de Pablo nos enseña que la misión de Dios a menudo viene con desafíos y sufrimientos, pero también con una promesa inquebrantable: Dios siempre está con nosotros.
Pablo sabía que su fuerza no venía de sí mismo, sino de la gracia de Dios, y eso lo capacitó para seguir adelante, sin importar las circunstancias. Su confianza en Dios fue la ancla que lo mantuvo firme en su misión. Queridos amigos, al mirar la vida de Pablo, somos desafiados a confiar en Dios en nuestras propias misiones, sean grandes o pequeñas. A veces, el camino puede ser difícil, pero al igual que Pablo, podemos confiar en que Dios nos sostendrá, nos guiará y obrará a través de nosotros, incluso en medio de las pruebas. Hemos recorrido historias inspiradoras de la Biblia, viendo cómo hombres y mujeres de fe enfrentaron desafíos y pruebas con una confianza inquebrantable en Dios. Pero la pregunta que quizá te estés haciendo es, ¿cómo puedo yo, en mi vida diaria, fortalecer esa misma confianza en Dios? Acompáñenme mientras exploramos algunos consejos prácticos que pueden transformar tu vida espiritual y acercarte más al corazón de Dios. El primer paso para fortalecer nuestra confianza en Dios es sumergirnos en su palabra diariamente. La Biblia es la fuente de toda verdad y sabiduría, y a través de ella, Dios nos habla directamente. Al leer las Escrituras, no solo aprendemos acerca de quién es Dios, sino también de su fidelidad a lo largo de la historia. Meditar en las promesas de Dios y recordar las historias de su provisión y protección nos llena de confianza y nos recuerda que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Otro aspecto fundamental es la oración. La oración no es solo un ritual, sino una conversación viva y dinámica con Dios. A través de la oración, presentamos nuestras preocupaciones, miedos y necesidades ante Él, y lo más importante, aprendemos a escuchar su voz. Cuando hacemos de la oración una parte regular de nuestro día, comenzamos a ver cómo Dios obra en nuestras vidas, guiándonos, consolándonos y fortaleciéndonos en cada paso que damos. En tercer lugar, la gratitud diaria es una poderosa herramienta para fortalecer nuestra confianza en Dios. Tomar un momento cada día para reflexionar sobre las bendiciones que hemos recibido, grandes y pequeñas, nos ayuda a mantener una perspectiva correcta. La gratitud nos recuerda que Dios ya ha sido fiel en el pasado, y esto nos da confianza para creer que continuará siendo fiel en el futuro. Un corazón agradecido es un corazón que confía. También es esencial rodearnos de una comunidad de fe. Dios nos creó para vivir en comunidad, y la iglesia es el lugar donde podemos encontrar apoyo, ánimo y rendición de cuentas. Al compartir nuestras experiencias y escuchar las de otros, nuestra fe se fortalece. Nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestro caminar, y podemos aprender de los testimonios de aquellos que han visto la mano de Dios en sus vidas. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es aprender a esperar en Dios. La paciencia es una virtud difícil de cultivar, especialmente en un mundo que valora la inmediatez. Pero esperar en Dios, confiar en su tiempo perfecto, es una forma poderosa de fortalecer nuestra confianza. Al igual que José, que esperó años para ver cumplidas las promesas de Dios, nosotros también debemos aprender a confiar en que, aunque no veamos respuestas inmediatas, Dios está obrando detrás de escena. Otro consejo importante es renovar nuestra mente diariamente. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto significa llenar nuestra mente con pensamientos que honren a Dios, evitar el negativismo y las dudas, y enfocarnos en lo que es verdadero, honorable y digno de alabanza. Cuando nuestra mente está alineada con la verdad de Dios, nuestra confianza en Él se fortalece. También es vital obedecer a Dios en las pequeñas cosas. La obediencia es una expresión de nuestra confianza en Dios. Cuando obedecemos su palabra y su dirección, incluso en las pequeñas decisiones, estamos diciendo, Dios, confío en que tu camino es mejor que el mío. Esta obediencia diaria, paso a paso, construye un fundamento sólido de confianza que nos sostendrá en los momentos difíciles. Otra práctica que fortalece nuestra confianza es recordar los momentos en que Dios ha sido fiel en el pasado. Llevemos un diario espiritual donde anotemos las oraciones respondidas, los milagros y las provisiones que hemos visto. Revisar este diario en tiempos de duda nos recuerda que el Dios que nos ha ayudado antes es el mismo que nos ayudará ahora. Finalmente, para fortalecer nuestra confianza en Dios, debemos entregar nuestras preocupaciones y cargas a Él. A menudo intentamos llevar el peso del mundo sobre nuestros hombros, pero Dios nos invita a entregarle nuestras cargas. En 1 Pedro 5:7, se nos dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Aprender a soltar nuestras preocupaciones y confiar en que Dios tiene el control es un acto liberador que nos llena de paz. Queridos amigos, fortalecer nuestra confianza en Dios es un proceso diario que requiere intencionalidad y perseverancia. Al sumergirnos en la palabra, orar, ser agradecidos, rodearnos de una comunidad de fe, esperar en Dios, renovar nuestra mente, obedecer, recordar su fidelidad y entregar nuestras cargas, nuestra confianza en Dios se hará cada vez más fuerte. Si estos consejos te han inspirado y te han ayudado a acercarte más a Dios, suscríbete y comparte este video con otros para que también puedan fortalecer su fe. Nos vemos en el próximo video, y que Dios los bendiga abundantemente. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para confiar más en nuestro fiel Dios.